las jubilaciones. Porque una de las cosas que dijo el gobierno en relación a las jubilaciones es, por ejemplo, que no se podían aumentar las jubilaciones. Diría, el día de mañana va a decir, no se pueden otorgar las jubilaciones, básicamente porque hay muchos jubilados que no aportaron y entonces no deberían haberse jubilado, porque eso afectó finalmente el sistema previsional. Yo quiero contarte con esta imagen, voy a empezar con esta imagen, ¿cómo es el financiamiento del sistema previsional? ¿Qué tiene que hacer para lograr pagar mejores jubilaciones? Para que las jubilaciones sean mejores, ¿tengo que sacar jubilaciones y pagarle al resto, al que queda, un poco más, o hay otras opciones? Bueno, te lo voy a contar con algunos datos de la realidad actual. Mira, esto es una especie de tanque de agua, sencillo, que tiene un nivel de agua que son el valor, la masa de jubilaciones, cantidad de jubilaciones por el haber medio, podríamos decir. Y fíjense, llegan aportes y contribuciones de lo que tiene que ver con seguridad social, que son la mayoría, casi el 70%, y de rentas generales se completa con el otro 30%. Ahí tenés IVA, tenés ganancias, ¿no? Y acá tenés todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Fantástico, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo hago para llenar esto o cómo hago para que no pierda agua? Y acá te quiero incorporar algunos datos de la realidad para mostrarte que el sistema previsional hoy empieza a tener problemas por datos que no tienen que ver con los jubilados que se jubilaron por la moratoria. ¿Cómo se financia o se desfinancia? Fíjate, vamos al primer tema. Si los salarios cayeron 12,7%, hoy salió el dato nuevamente del empleo registrado privado, pero si tomo el promedio del conjunto estamos aproximadamente en 12,7%. Es un poquito menos, debe ser 10% si tomo solo el registrado, pero en esos niveles los salarios implica una pérdida del nivel al que tenemos que llegar para pagar las jubilaciones actuales, los haberes actuales con la cantidad de jubilados actuales, con lo cual vamos a decir, tenemos un problema. Pero hay un segundo tema, que es la cantidad de puestos de trabajo. Hoy arrancamos el programa contándote, cayeron 12.500 puestos de trabajo registrados privados en el día de hoy, los datos del mes de julio, y si tomamos los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo interanuales, perdón, me corrijo, desde noviembre del año pasado, estamos hablando de casi 270.000 personas menos. Estos son personas que no aportan al sistema previsional. Vamos para abajo. Fíjense, volvió a bajar la cantidad de agua. Te agrego un tercer tema bien importante, que tiene que ver con el trabajo no regulado. El gobierno suele hacer la mención del trabajo no registrado. Dice, bueno, es un problema, hay que trabajar sobre eso, fantástico. Lo que no se entiende es algo que nos va a contar Irina en un ratito, que es por qué, por ejemplo, en la ley bases incluyó una exhibición de las multas, un perdón de las multas de la no registración. Casi un incentivo a que no registres. Y si no registras, vuelve a bajar la vara, la cantidad de agua. Y finalmente, te agrego un último punto, que son los aportes y contribuciones en términos genéricos, que los teníamos allí. ¿Pero por qué los agrego acá? Porque también en la ley base el gobierno incluyó esta figura de colaborador. ¿Qué es la figura de colaborador? Bueno, un monotributista. El monotributista aporta menos, en términos relativos, como jubilación que un trabajador en relación de dependencia, con lo cual también desfinancia el sistema. Este es el problema que encontrás en el sistema previsional. Y te agrego la última, la caída de la recaudación total. Estamos hablando de las rentas generales. Si me cae el IVA, me cae ganancias, ¿cómo hago para sostener finalmente los fondos necesarios para pagar las jubilaciones? La caída a agosto es de casi 14%. Esta es la situación que tiene el sistema previsional hoy en la Argentina y que, si continúa en este escenario en el tiempo, la verdad que el sistema previsional empieza a condicionar su futuro. Te cierro con esto y ya volvemos a la mesa. Fíjate, porque vos dirás, o dice el gobierno, pero no es que con la moratoria jubilatoria el sistema previsional perdió sustentabilidad, es decir, perdió aportes y contribuciones en relación a lo que se paga. Bueno, los datos dicen otra cosa. Esta es toda la etapa, los años están muy chiquitos, pero del 2004
Fíjense la década de los 90 cómo venía la baja, ¿no? Desde 2004 hasta el 2011 sobre todo, después más o menos se mantienen niveles relativamente elevados. Estamos hablando de niveles superiores al 80% del financiamiento del sistema previsional con aportes y contribuciones. Ahora, cuando cae la cantidad de puestos de trabajo y el salario, 2016, 2019, desfinancian el sistema. Y a la inversa, cuando se recupera en parte la cantidad de puestos, te diría acá porque el salario no se recuperó, pero sí los puestos, algo mejora en términos de sustentabilidad. No están los datos todavía agregados para el 2024, pero esta es la situación que tenemos en el sistema previsional. Porque, dado estos números, o los números anteriores, en realidad te diría, cuando el sistema previsional finalmente se desfinancia, pasa lo que pasó en la década de los 90, que terminamos discutiendo si el sistema previsional no tiene que ser privado y volver a las AFJP. Volvemos a la mesa. ¿Qué va a pasar, Pablo, en el Senado? El Senado tiene sesión prevista para el día jueves. Habíamos comentado que hay 3 temas en agenda. El principal, por lo menos el que ha generado más convocatoria y más debate público, ha sido el referido a los fondos para las universidades, 2 segmentos. En algún momento recordarán ustedes que hubo una movilización muy importante en abril. En aquel momento, lo que se había producido, una situación complicada, anticipada también de las universidades, y el gobierno tuvo una solución. Pero tuvo una solución en solamente una parte que tiene que ver con el funcionamiento del sistema universitario, lo referido a los fondos para el funcionamiento de las universidades, tarifas, pago de tarifas, arreglo de cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, ¿te acordás en aquel momento habían dicho en la UBA, no se usan más ascensores por los costos, se quedaba toda la logística, todo el funcionamiento, pero nunca se tocó, a pesar de que estuvo en la demanda, la cuestión vinculada con los salarios, que es el 85-90% del gran gasto universitario, porque bien se sabe, tiene que ver con docentes y no docentes. Eso finalmente se trató en diputados, hubo una ley que propone una actualización y propone recomponer hacia atrás los salarios docentes y no docentes universitarios, como decíamos al principio, quedaron 60%, 65% atrasados respecto a la inflación. Eso se aprobó por amplia mayoría en diputados y se tiene que tratar en el Senado. La cuestión es si finalmente se va a lograr tratar este jueves, porque ya estaba previsto que se trate la semana pasada y no ocurrió por distintas cuestiones. El otro tema importante es DNU de la CIDE. Me informan que ya está acordado que se va a tratar el tema del DNU de la CIDE, que están los números y se va a caer. Vos me vas a preguntar, ¿qué cambia esto? Ya se gastaron esos fondos. Ya está, no hay vuelta atrás. ¿Qué es lo que pasa? Al desaparecer el DNU de gastos reservados, esos se convierten en gastos normales. Y como todo gasto del Estado, uno tiene que explicar el que lo gastó, en qué lo gastó. Por lo tanto, esos fondos van a decir, che, lo gastamos para tal cosa o tal otra. Van a tener que explicar... ¿En la bicameral? No, van a tener que explicar formalmente como cualquier gasto. Lo que suele ocurrir con los... Con el resto de los gastos. Los fondos reservados habitualmente se explican hacia adentro de la bicameral, no con demasiado detalle. Se dicen, bueno, se usaron para tal fines, para tareas de determinado tipo. Al no tener la característica de reservado, va a tener que explicar la CIDE. Lo que sí puede ocurrir es que haya una medida en ese caso que le busquen un formato para resolver eventualmente qué es lo que se puede hacer, porque... ¿Qué puede mostrar? ¿Qué es lo que puede mostrar? ¿Qué es lo que no puede mostrar? Porque si lo usaste, por ejemplo, para equipamiento, podrá decir sí equipamiento sin dar precisiones sobre el equipamiento, por entender que en todo caso tiene que ver con gastos o con información sensible. Irina, recién mencionábamos lo de las multas. Uno dice, bueno, las leyes se aplican desde el momento que se votan hacia adelante, es decir, si eventualmente hacia adelante me aplicaran una multa, cabería lo que está explicado en la ley bases. Pero ¿qué está pasando? ¿Hay discusiones hacia atrás? No solamente hay discusiones hacia atrás, viste que con la ley bases y la reforma laboral, uno de los planteos era vamos a terminar con la industria del juicio laboral, vamos a terminar con todo esto. Bueno, ¿sabes quiénes están haciendo juicio ahora? Pidiendo justamente que les apliquen en forma retroactiva la ley bases, los empresarios. Las patronales están pidiéndole al fuero laboral que apliquen retroactivamente la ley bases. ¿Para qué?
para que no les cuenten justamente las multas por distintos temas. Quizá la más conocida sea las multas por trabajo no registrado, que es una de las multas que elimina la ley bases. Ahí estamos viendo qué es lo que trajo la reforma laboral de la ley bases. Las multas que derogó, una es justamente la falta de registración de la relación laboral. Es decir, si te tengo no registrado, si estás laburando sin registración. Trabajo en negro, es trabajo en negro. Hasta ahora, bueno, lo que había era... se aplicaba un sistema de, de fiscalización sobre la situación justamente de trabajadores en negro, en blanco y demás. Y esto lo que llevaba era justamente a que muchas empresas debieran pagar multas y a que a veces cuando llegaba a la instancia de un juicio, por ejemplo, por un despido, ¿no? Y un despido de un trabajador o una trabajadora que estaba en negro, eso se jugaba en el juicio. Por eso, muchos de los expedientes que están en trámite desde hace tiempo, y ahí es donde se están presentando los empresarios, son juicios que son relaciones, en realidad, laborales que ya están terminadas. ¿Cuál es el argumento de los empresarios? Es insólito, porque dicen, lo que pasa es que me tienen que aplicar la ley más benigna. Claro. No, pero, a ver, lo que les están diciendo algunos jueces laborales es la ley penal más benigna, es algo del Código Penal, no es algo que tenga que ver con las leyes laborales, ¿no? No tiene que ver con esto. Y además, en el mundo del trabajo, justamente la ley más benigna tiene que proteger a proteger a los trabajadores. Ellos son los principales damnificados. Bueno, de todas maneras, y así yo te lo estoy contando así, hay una especie de catarata de presentaciones, insisto, en juicios que ya estaban en trámite, con relaciones laborales terminadas, es decir, patrones que están diciendo, bueno, en este caso, que ya era un caso terminado, pero que tengo todavía un juicio laboral, no quiero que me apliquen la multa. Ahora, que pueden ser multas, perdóname. Cobrame ahora. Sí. Cobrame ya. No, no me cobres. No me cobres directamente. Lo que está viendo es que no me la cobres. multa, pero no además en sede administrativa, sino ya en sede judicial. En sede judicial. Y no solo eso, las multas, como estábamos viendo recién, las multas son para distintos temas. Claro. La más conocida es la que tiene que ver con el empleo en negro, quizá. Pero también se aplican multas cuando una empresa, por ejemplo, demora en pagar una indemnización. Claro. Pero déjame hacerte una pregunta, porque me parece que es importante. La multa, ¿a quién se la paga? ¿Es algo que tiene que recibir el trabajador que estuvo en negro o es una multa que aplica el Estado, que le tiene que pagar al Estado? Era una multa que cobraba el Estado. Ok. Lo que pasa es que se derogó por ley. Está bien, quiero decir que en ese caso no es que perjudica, no va para el trabajador. No perjudica al trabajador, pero sí perjudica al Estado, que justamente lo pienso en la lógica del superávit fiscal. Y el Estado no puede renunciar a esa multa, no debería poder renunciar ni al pasado ni a las presentes. De todas maneras, es algo que sí tenía impacto desde el punto de vista judicial sobre el cálculo de una indemnización, por ejemplo. Claro. No es que no tenía ningún efecto. No es solo, o sea, acá, insisto, acá los principales y las principales protegidas son los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, Irina, ¿hay empresarios que han tenido éxito en la justicia con esto? Sí, hay empresarios que han tenido éxito y por lo menos el poroteo que vengo haciendo desde la semana pasada, me quedé en la semana pasada, no sé si esta semana ya hubo alguna novedad, venían ganando los trabajadores y trabajadoras con un 60% de fallos favorables, pero también hay un 40% de fallos que son a favor de las patronales, sobre todo en algunas provincias. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, en el Fuero Nacional, tenés en la Cámara Laboral fallo a favor de los trabajadores. Pero ya te digo, las miradas están repartidas. Nos parece una obviedad decir esto, la ley penal más benigna, la ley más benigna es de algo del mundo penal. Bueno, algunos jueces que entran en alguna sintonía con la modificación de la ley bases, ¿no? Y esta cosa de facilitarle el camino y darle las herramientas al gobierno, están dándole más la razón a los empresarios. Creo que acá se abre un mundo. ¿Y sabés qué otro mundo se abre? Y esto lo dicen algunas de las sentencias. Va a haber una gran industria del juicio. Industria es una forma de decirle que quizás no es la más apropiada. Porque los laburantes van a tener el camino, digamos, marcado como para hacer juicios por daño.
¿no? Por el daño que les ocasiona toda esta circunstancia en expedientes judiciales que ya estaban iniciados, donde había un camino ya trazado, ¿no? Es el juicio civil. No, dentro ¿Laboral también? del ámbito laboral también, exactamente. Bien, bueno, muchas gracias, Irina.